No podemos comenzar desde lo social a hablar del triple impacto social, económico, ambiental, sin empezar de lo humano. Entonces, lo humano está primero y ese sería el primer elemento del cuatri impacto, que creo que es lo que es un despertar. Bienvenidos a todos, estamos acá en Estar Bien y tenemos hoy día con nosotros a Cristina de Armas Pedraza, que es fundadora y CEO de Inspirándote, SAS Big, Empresa B. Ella es profesional en comercio internacional con más de 30 años de experiencia corporativa transnacional, 25 años de los cuales los trabajó en Procter Gamble. Hoy día es consultora en negocios de capitalismo consciente, coach ontológica, conferencista y facilitadora especializada en florecimiento humano, estrategia, cultura de triple impacto, diversidad, equidad, inclusión y pertenencia, engagement, efectividad, mindfulness y cultivo de la compasión. Bienvenida, Cristina. Es un placer para mí tenerte acá en nuestro canal de Estar Bien. Bueno, muchísimas gracias, Katia. El placer es mío y bueno, un gusto conversar contigo y con la audiencia que pueda disfrutar también de esta conversación. Genial. Muy bien. El tema que nos convoca hoy día y que sé que tú estás como súper interiorizada y te ha tocado trabajar mucho en este tema, tiene que ver con los IDG, los Inner Development Goals. Mucha gente no los conoce. De hecho, yo hace, te diría, unos 4 o 5 meses atrás asistí a un congreso sobre los temas de bienestar y se habló muchísimo de los Inner Development Goals. Y la verdad es que yo no estaba familiarizada con el concepto, no estaba familiarizada con su génesis. Entonces, cuéntanos un poquito para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de relacionarse con este concepto, ¿qué son los IDG y para qué sirven? Bueno, pues Katia, de verdad me da un gusto conversar sobre ese tema porque ha sido como esto que tú llamas música para mis oídos cuando comencé a entender un poco más sobre esta iniciativa hermosa que viene desde Suecia. Digamos que es un trabajo de casi ya 3 años de parte de Suecia y del globo particularmente, eh, que nace como en el entendimiento de que hay un vacío y como una falta de conciencia a nivel individual con referencia a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, no podemos hablar de Inner Development Goals sin hablar de lo que significan los objetivos de desarrollo sostenible y esta Agenda 2030, 2050, que es un imperativo sobre las brechas a nivel global, y Suecia, que es un país obviamente que ha jugado un papel fundamental en todos estos temas ya por muchos años, eh, dona este Ujú. ejercicio, esta práctica, esta conexión con varios científicos para generar un marco, una caja de herramientas que nos permita hablar de 5 dimensiones y 23 habilidades que necesita el ser humano para elevar su nivel de conciencia, su nivel de conocimiento, su nivel de entendimiento y compromiso con referencia a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por Ujú. qué es tan importante el tema? Porque pues nos hemos dado cuenta que venimos rezagados, muy rezagados con referencia a los objetivos 2030 y a los compromisos, porque siempre se ha pensado y todavía tenemos muchas oportunidades de seguir aterrizando que estos compromisos corresponden a los gobiernos, corresponden a la ONU, corresponden a las instituciones, corresponden a las organizaciones o empresas grandes y a los liderazgos de esas empresas grandes, pero no hemos hecho el trabajo de aterrizar lo que significa el compromiso individual. Y por eso llegaron a lo que es los objetivos de desarrollo interior que anteceden a la declaración de un ser humano consciente con referencia a ese compromiso por el cierre de las brechas y los imperativos del planeta. Entonces, los objetivos de desarrollo interior nacen precisamente para poder elevar ese nivel de conciencia y movilizar al ser humano para hacer un compromiso más consciente con respecto a lo que el planeta necesita a nivel social, a nivel ambiental y a nivel Ujú. económico. Es lo que llamamos el triple impacto. Y últimamente venimos hablando de algo muy hermoso, que es el cuatri impacto, en donde el primer impacto es el impacto humano.
Entonces, por eso, en esta pregunta que tú me haces, Katia, me encanta cuando hablamos de que no podemos comenzar desde lo social a hablar del triple impacto social, económico, ambiental, sin empezar de lo humano. Entonces, lo humano está primero y ese sería el primer elemento del cuatrimpacto, que creo que es lo que es un despertar. Otra forma de llamarlo Inner Development Goals, para mí, es hablar de un ODS cero. Los ODS son 17 y yo poco a poco he venido enamorándome, ¿sí? De Ujú, lo que significa ujú. y viendo mi propio compromiso y mi propio involucramiento y mi propia contribución, por humilde que parezca o por mínima que parezca, siendo fundamental. Pero creo que para mí los objetivos de desarrollo interior, desde que empecé a escuchar de ellos ya hace un poquito más de 2 años, se convirtieron como en ese ODS cero, que significa el que te empuja como un notch, ¿no? Como que te empuja a ti mismo a ser parte de eso, a ser parte de esa necesidad y de ese imperativo, ¿sí? Voy Sí, contándote de a pedacitos porque luego hablaremos ya date. ahorita de un poco más de detalle de qué son y todo, pero quería como contextualizar de dónde Ujú. vienen y por qué son tan importantes y por qué están tomando tanta relevancia en el mundo hoy. Perfecto. Entonces, lo que yo entiendo es que esto partió como con los ODS, ¿no es cierto? Que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en el camino hubo conciencia de que no se estaba llegando a la meta y de alguna manera había que partir por el ser humano, había que partir por lo más esencial, con lo más básico. Y ahí aparecen estos objetivos de desarrollo interior, ¿no es cierto? Eh, Total. Entonces, bueno, como que ahí se detecta esa necesidad. ¿Por qué la movilización no está siendo suficiente? ¿Por mm, qué no estamos llegando a donde necesitamos llegar? Y es que obviamente, pues, necesitamos tener un mejor entendimiento de cómo podemos contribuir de manera individual a esos objetivos globales, pues para tomar acción, porque si yo no entiendo y me autoexcluyo, digamos, de esa responsabilidad, ujú. eh, no hay forma de que eso se movilice de ninguna manera, ¿no? O sea, es como un tema que parece de sentido común, pero que sigue siendo obviamente un tema de un despertar. Exactamente. Genial. Oye, y por otro lado se habla del término y ha tomado mucha fuerza el capitalismo consciente. Ha ido ganando mucha popularidad en los últimos años, te diría yo. ¿Puedes definir qué se entiende por capitalismo consciente y cómo lo podemos relacionar con estos IDG? Mira, pues Katia, cuando yo empecé a escuchar del tema de Inner Development Goals, ya venía, yo creo que unos 6 años atrás, Ujú, después de este emprendimiento verde, que ahora entiendo un poco más, porque en su momento, hace 10 años, decidí que Inspirándote, que es mi emprendimiento, después de todos los hermosos años de aprendizaje en P&G, estaba dedicado a lo verde, pero todavía no tenía tan claro por qué. Ahora cuando entiendo hablar del mindset verde, que no implica solamente lo ambiental, sino que implica, por supuesto, la economía de la gente primero. Hablar ujú, de que tu mindset tiene que ver con lo bueno, con lo que florece, con lo que se cultiva, no solo con lo que se siembra, pues todo eso tiene que ver con el adjetivo conciencia. Conciencia es igual a darse cuenta del impacto de tus acciones, ser responsable, gestionar de manera responsable eh, tu vida, tu entorno amado, el planeta, ujú. tu metro cuadrado, etcétera. Entonces, si ese adjetivo consciente lo empezamos a llevar a todos los ámbitos humanos y organizacionales, hablar de capitalismo, pues nos hace un poco más de sentido. Decir que el capitalismo consciente es lo distinto al capitalismo salvaje, que es el capitalismo donde prima solamente lo económico. Y digo Ujú. solamente pues porque es capitalismo, porque su propio beneficio tiene que ver con que las comunidades y los pueblos y los países prosperen. Luego tiene una luz hermosa y nosotros hemos sido testigo de lo que significa trabajar en organizaciones comprometidas en hacer el bien. Ujú. Entonces, hablar de un capitalismo que produce, que tiene un impacto económico, pero que tiene un cuidado por sus acciones en lo social y en lo ambiental, quiere decir que nos comprometemos con lo social y lo ambiental y empezamos a encontrar una conversación hermosa con gente
con seres humanos conscientes que se declaran líderes conscientes para que las organizaciones puedan ser conscientes y los países puedan ser conscientes, los territorios y las comunidades puedan ser conscientes y así, etcétera, etcétera, dedicados a la construcción y comprometidos a la construcción de un mejor planeta en el día a día. Entonces, eso es como describo un poco lo que te digo del capitalismo. Está Sí. conformado, es una serie, digamos, una gestión responsable a partir de seres humanos conscientes. Súper, me encanta ese concepto porque lo asocio como auténticamente vivir en comunidad, entendiendo que esta es una común unidad, que todo lo que cada uno hace impacta en el resto, impacta en el planeta, impacta en otras personas, impacta en mis vecinos, mi comunidad, y de alguna manera ese capitalismo inconsciente, poniéndolo como desde la otra polaridad, claro, es un capitalismo más depredador, que vela solo por su propio interés, que no se hace cargo de los impactos que tiene en su entorno, ¿te fijas? Y este capitalismo consciente viene a decir, ok, es un capitalismo que efectivamente coloca por primero o de base el bienestar de todos y el bienestar partiendo por la persona, el planeta, las comunidades, etcétera. Genial. Y esta es una forma en la que como que acercamos y nos acercamos a entender lo que significa una organización consciente y no lo vemos lejano como que de que habla el World Economic Forum cuando habla de capitalismo consciente o de stakeholders particularmente. Me gustaría compartir contigo, ahora que atamos un par Claro. de conceptos, una lámina que he venido de alguna forma como integrando con todo lo que Ujú. significan los objetivos de desarrollo interior y el tema de capitalismo consciente en particular. Entonces, permíteme compartir algo que Claro, integra los por conceptos favor. y tal Ujú. vez voy a aprovechar un poco la pregunta anterior para conectar estos conceptos que tú quieres traer, Katia, y que te agradezco muchísimo por darle la importancia. Parto de lo que significan los objetivos de desarrollo sostenible, Ujú. hermosos, ¿sí? Te digo que hace tal vez Bellos. unos Sí. 4 o 5 años, para mí también eran extraños, como que pensaba que me parecían muy importantes, pero que no tenía nada que pudiese aportar desde mi rincón y más cuando trabajamos desde los servicios y la consultoría, que uno cree que inclusive es muy poco lo que puede aportar en lo verde. Todo ha sido un cambio de mindset, eh, tratando de entender con mayor conciencia el impacto y el cuidado, ¿no? Pero dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros tenemos objetivos dedicados a todo lo que tiene que ver con lo social. Me voy a tomar unos segundos para rescatar esto porque creo que es muy importante. Todavía encuentro en muchas organizaciones hermosas que quieren comprometerse con el tema de sostenibilidad, que los líderes no conocen los objetivos de desarrollo sostenible. Algunos me preguntan cuántos son, sé que son como 17, sí, pero no sé cuáles son. Y fíjate que cuando nosotros hablamos de objetivos que tienen que ver con lo social, que lo Ujú. social comienza por la persona, y tú que trabajas en este programa tan hermoso de bienestar. Entonces, en el bienestar, todo lo que significa sostenibilidad ahora es parte inclusive de un derecho humano. ¿Cómo puedes tú tener un planeta más vivible? ¿Cómo puedes contribuir con un planeta más vivible? Y estamos hablando de temas de pobreza, de hambre, de salud, de educación. Estamos hablando del gran tema del ODS 5, de igualdad de género. De género. Entonces estamos hablando de un tema del 16, que es todo lo que tiene que ver con paz. ¿Qué podría ser más importante y más digamos, aterrizado a lo que significa el ser que estar en Ujú. paz? Ser paz para poder hablar de paz. Y otro que me encanta, el 17, que es todo como lo que estamos conversando hoy, que es como las alianzas y la colaboración y que fundamenta mucho los IDGs, tiene que ver con que podamos movilizar en alianza, en conectividad, en diversidad, ¿sí? En empatía, en compasión, en construcción de confianza. Entonces, todo eso para mí toca el tema de lo humano de manera muy directa y nos vamos de pronto al 8 y al 10 que tienen que ver con trabajo decente. Dime una necesidad tan primordial también.
que te ayuda a pensar, ¿y cómo puedo estar en bienestar si no estoy en el lugar correcto, si mi Ujú. trabajo no es el trabajo digno? Y la reducción de desigualdades que nos amplía el abanico de todo lo que significa la inclusión y la diversidad. Entonces, toqué estos que tienen que ver muy directamente con el tema humano, con el tema social y por supuesto el impacto que esto tiene a nivel económico, pero luego nos vamos a otros temas fundamentales de lo que son los servicios, las utilidades del agua, la energía, el gas, con el 6, con el 7, irnos a algo hermosísimo que es cómo tener ciudades y comunidades responsables o sostenibles. Sostenibles en el tiempo, sostenibles para el hombre, sostenibles para las futuras generaciones. Y Ujú. entramos en lo que es producción y consumo responsable, que es una cosa maravillosa, Katia, que uno dice, pero ¿qué tiene que ver el tema de la producción responsable? No me corresponde. Ok, le corresponde a las organizaciones que producen, pero mira la responsabilidad tan grande en el consumo. El consumo También, responsable está desde mi casa. ¿Sí? sí. Está desde lo que decido comprar en el mercado. Y nos vamos a la acción por el clima, que sabes que es un imperativo hoy justamente que está iniciando la COP28, análisis de clima en Dubái. Y entonces tenemos que entender cómo desde lo que yo consumo en casa, desde la forma en que reciclo, desde cómo manejo la energía en casa, todo eso está impactando el cambio climático y el impacto climático, qué efecto tiene en los temas de pobreza, de desigualdad, de género. O sea, es un tema que realmente es fascinante entrar uno a entender y decir, wow, no quiero ser más un dinosaurio, quiero entender qué está Ajá. pasando con esto, la vida submarina y los ecosistemas, y con eso cerraría un poco como este corto resumen de por qué hay objetivos directamente relacionados con la persona y lo social, directamente relacionados con el medio ambiente, y todos en particular tienen un corte o una conexión corta o mediana o leve, como cada persona lo interprete o lo viva con el tema económico. No sé si de ahí tienes alguna cosa que quisieras Sí. rescatar antes de que yo me mueva a seguir hilando. eh, Cómo se conecta IDGs y cómo se conecta capitalismo consciente, que ha sido como un aterrizaje y un masticar de Ujú. poderlo llevar como de la mano y decir una cosa cómo va con la otra. Oye, qué pena que esto no se conozca más. Yo te diría que no lo he visto tan divulgado. ¿Por qué crees tú que esto todavía no ha llegado como a la persona común y corriente que está en su casa en este momento haciendo el aseo, preparando la comida? Porque yo no lo he visto mayormente publicado. Probablemente está más bien a nivel gubernamental, a nivel de las relaciones exteriores o de los grandes foros, pero fíjate que siento que no ha llegado todavía a la persona de a pie, a la persona común y corriente, a la que tiene ese impacto en la producción y su consumo, en la que de alguna manera tiene impacto en cómo usa la energía. ¿Te fijas? La pregunta es, ¿por qué todavía, cuál es la traba como para que esto se divulgue de manera más total, más global también? ¿Qué crees tú que pasa ahí? Tema de, yo creo que hay un tema importante de desconocimiento, como tú dices, y el desconocimiento viene porque como estos son los temas que trabajamos a nivel de relaciones internacionales, de compromisos de la ONU y de los países que ratifican los acuerdos y en las Ujú. reuniones anuales como la que está sucediendo hoy de la Ahora. COP28, que quiere decir que es la número 28 que se realiza anualmente para revisar todos los temas de compromiso particular, pero nosotros como seres humanos tenemos un desconocimiento y un poco de desinterés, ¿sabes? Hay un poco de indiferencia porque tampoco nos llama mucho la atención ponernos a mirar en qué consiste y contarles que además hay 170 formas de transformar los ODS que Mm. están disponibles a la vuelta de un Google. ¿Sí? De un clic de Google y decir, las 170 formas son más o menos 10 de cada una de los ODS donde te dicen tú cómo puedes contribuir desde tu casa, cómo Eso, tú contribuyes desde tu casa. Pero ahora necesitamos seres humanos conscientes que se declaren líderes para amplificar, ¿sí? Es así es. decir, para visibilizar y multiplicar, que es lo que humildemente estoy haciendo hoy, ¿sí? Contar, mira, Exactamente. este no es ciencia ni matemática, es un tema de que el fin de la pobreza tú ¿Mm? sí puedes impactarlo desde lo que estás desperdiciando en casa, dejando de comer, comprando en exceso,
de botando, ¿me entiendes? No reciclando, no trabajando en el mamposteo y en lo que es la utilización de, de, de cada uno de lo que hablamos de la economía circular, del cero desperdicio, de la sustentabilidad, de la compra eficiente, de la compra responsable. Entonces, fíjate que es como sentarnos un ratito a pensar un poco cómo me involucro en el hambre cero, cómo me involucro en el hambre cero de quien está en la esquina de mi casa, cómo puedo Sí. contribuir con el tema de salud, cómo puedo contribuir con el tema de educación, no solamente pensando en el recibir de lo que mis hijos están recibiendo como privilegio, sino cómo Ujú. yo también puedo entrar a contribuir. ¿Qué significa género más allá del género de las organizaciones, sino el tema de lo que significa el empoderamiento de la mujer rural, de la mujer campesina, de Por la mujer en la ejemplo. comunidad, de lo que Ujú. significa la mujer cabeza de familia, de lo que significa el impacto del cambio climático en una mujer que generalmente tiene que propiciar el sustento, porque el hombre a nivel general puede fluir a buscar o necesita fluir a buscar otro tipo de ingreso para la familia. Entonces, hay una suerte de mil cosas, Katia, Que se que pues dejaré entretejen. para ustedes el regalo de ese link de las 170 formas de transformar los ODS, porque sé que les va a parecer hermoso decir, ¿y cómo tú contribuyes a la paz? No, no esperes que sea el presidente de tu país o el gobierno de tu país, no, esto es un tema abierto, multisectorial, gobierno, Sí. empresa privada, ONG, academia, y academia no solamente en los niveles altos de educación superior, sino desde los peques, porque les Así estamos es. enseñando en casa. Y uno de los desafíos lindos que hemos visto con Inner Development Goals es que como estamos haciendo trabajos de investigación y pilotos Mm. en colegios, hay papás que han venido a decir, pero es que mi hijo ya no me deja comprar la bolsa plástica, Exacto. es que mi hijo ya no quiere las bombas en la fiesta porque Mm. pues estoy contaminando el planeta. Ujú. Y eso es ir tomando conciencia. Exacto, y eso es ir tomando conciencia de a poco. A mí me pasó con mi mamá, o sea, dando un ejemplo bien práctico, mi mamá empezó a reciclar. En algún minuto ella adquirió conciencia hace ya unos años y empezó a reciclar y a separar y ni siquiera con contenedores especiales, en distintas bolsas, muy simples, ¿ya? Ahí empezó para poder ir y llevar a los puntos de reciclaje. Nosotras al principio a sus hijas le decíamos, ay mamá, qué pereza, tener toda esa basura ahí acumulada afuera y qué sé yo. No, dice, si yo una vez a la semana voy al punto de los reciclajes y voy y ahí coloco todas las cosas, así que no es basura, además que está limpia porque la he limpiado y todo. Entonces había también un esfuerzo adicional de lavar el pote de plástico, ¿no es cierto? De seleccionar el papel, de si es una caja, doblarla así y qué sé yo. O sea, hay un trabajo adicional. Hoy día todas sus hijas reciclamos porque ella nos dio el ejemplo, porque ella nos fue inculcando, nunca nos obligó, simplemente haciéndolo. Y en un minuto a mí también me apareció la inquietud de contribuir de esa manera y también empecé a reciclar y también lo hago y tengo un reciclaje acá en el edificio abajo donde vivimos, hay un reciclaje separado y una vez a la semana bajo y reciclo y ahí dispongo de todas las cosas que tengo acá. Pero lo hice simplemente por el buen ejemplo de mi mamá. ¿Te fijas? Porque uno lo escucha en la televisión, lo lee en los diarios, lo lee en los medios, pero hasta que tú no ves a alguien cercano que para ti también es significativo, que lo hace y que lo hace contento y que lo hace con responsabilidad social, ahí tú te das cuenta y ahí algo se despierta en uno, que es esa pequeña chispita de conciencia de, pucha, qué importante es contribuir con mi granito de arena, aunque sé que yo no voy a solucionar el mundo, el problema de la contaminación mundial, pero este es mi granito de arena para que esto no ocurra. ¿Te fijas? Hermoso, Katia. Tú mencionaste la palabra clave. Es un despertar, ¿sí? Mm. Es un despertar. Hay algo que detona tu despertar para involucrarte. Imagínate que en Suiza, en todo esto que ando y como leyendo, investigando, entendiendo, Ujú. las personas que no reciclan, que por supuesto son muy pocas, pagan impuestos por la forma en Ah. la que gestionan los desperdicios, ¿sí? El manejo, la gestión de los desperdicios, de la clasificación.
los demás, todas las personas que son la gran mayoría, eh, hacen un reciclaje muy bien organizado, por supuesto ya se vuelve parte del cotidiano y como hay una optimización en los recursos y tiene un impacto no solamente social, sino ambiental y económico, no pagan impuestos. ¿Ves? Entonces Es un son cosas incentivo, hay que que eso incentivar, impacta sí. y hablamos de lo que es el impacto en política pública para Mm, que podamos fortalecer las prácticas, ¿no? Lo que llamamos la conducta, comportamental, esas ciencias del comportamiento con referencia a, bueno, yo con qué me voy a comprometer y cómo voy a modificar mis conductas, aunque parezca lo mínimo, pero que va a hacer que podamos sembrar y cultivar en quienes nos observan, especialmente las nuevas generaciones, que son para quienes también estamos hablando de sostenibilidad y el cuidado del planeta. Entonces, todo así esto es. tiene un mundo grande, muy inmenso, Katia, en donde nos hemos autoexcluido por conveniencia o por Mm, desconocimiento o por desinterés o por indiferencia. Y ahí es donde tenemos el trabajo que hacer quienes decidamos conscientemente declararnos líderes, independientemente de niveles y títulos, sino de líderes para movilizar el mm, mundo y para el exactamente. mundo. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos este punto aquí que me encanta y te dejo la inquietud, ahora dejaremos el link de los 100 a 170 formas de transformación. También digo que hay otro compendio hermoso de 170 maneras o formas de impactar el cambio climático, que también está ahorita por las redes un poco para que la gente pueda entrar y ver, bueno, y de ahí con qué me familiarizo, qué me toca, qué me corresponde, con qué me puedo comprometer, con qué puedo dar el primer paso. ¿Sí? ¿Me Exacto. entiendes? ¿Con qué puedo dar el Sí. primer paso? ¿Con qué puedo seguir y cómo puedo comunicar, ¿no? Y ahí en ese contexto, digamos, de este trabajo hermoso de entender como ese rezago con referencia a los ODS, es cuando aparece el trabajo hermoso de Suecia y de estos científicos maravillosos en hablar de los Inner Development Goals para los ODS, para movilizar los ODS. ¿Qué tengo que hacer yo como ser humano para movilizar los ODS? Sí. Entonces, pues lo primero es entenderlos, porque si no los conozco, me va a quedar difícil ver por dónde puedo contribuir, ¿verdad? Entonces, Ujú, vienen las 5 dimensiones, estas 5 dimensiones que se definen de alguna manera como algo que no tiene un orden estrictamente, sino que nos permite fluir de acuerdo a la necesidad en cada momento y en lo cotidiano, pero donde de ujú. una u otra forma siempre lo primero es el ser, ¿sí? Y cuando tú hablas del estar bien, por ejemplo, me encanta porque esa primera dimensión del ser tiene que ver todo con la relación con el yo. Sí, Sí, porque sí, partiendo de la claridad de que yo no puedo dar de lo que no tengo, no puedo hablar de lo que no sé, no puedo inspirar lo que no transpiro. Entonces así ahí es. viene el tema de que el ser va primero, luego se mete en la dimensión del pensar, que es ver cómo dentro de esa realidad que yo identifico que necesita un movimiento de un punto A a un punto B, debo ver cómo puedo movilizar un cambio y lograr esa transformación desde mis creencias, mis narrativas, mis creencias limitantes, conducentes, dentro de lo que veo de mis espacios, cómo lograr esa transformación y luego poderme asociar y relacionar con los demás, no solamente para cuidar al ser humano, sino cuidar al mundo, todos los seres, aunque no sean humanos, los seres del planeta, y Sí. poder en ese proceso entrar en la colaboración con más habilidades colectivas y sociales para hacer que las cosas sucedan. En el quinto. Entonces, fíjate que es un tema de puro sentido común, hermoso, pero voy a hacer un resumen muy breve de cada dimensión, Katia, si Perfecto. te parece, para que Sí. podamos ver algunos elementos. Cada persona va a definir qué habilidades de estas 23 que están condensadas en las 5 dimensiones son su fortaleza, o sea, que uno Ujú. dice, yo ya eso ya lo tengo, ¿sí? Algunos venían hasta en el estuche que digo yo, tú naciste así, ¿verdad? Hay dones, ¿no? Que traías, Mm, están ahí predeterminados inclusive en tu diseño neurofisiológico, pero sí. otras tú decides que las quieres cultivar y entonces necesitas eh,
tomar una acción consciente para desarrollar esas competencias que sabes que van a ser indispensables para lograr tu propósito y dejar tu huella. Entonces, cuando hablamos del ser, hablamos precisamente de esa brújula interior, de ese propósito más allá de lo económico, de tu legado, de tu huella, de por qué quieres ser recordado a los 90 o cuando Ujú. desaparezcas de este planeta, que ya sabemos que es bastante sencillo después del COVID. A mí me pasó que antes del COVID pensaba que estaba un poco lejano, pero con las pérdidas que tuvimos en el COVID, descubrí que hoy pudiese ser esta última, una última conversación y puede pasar. ¿M? Y puede pasar, exactamente. Entonces, en ese descubrimiento de la brújula interior, de cómo tú eres auténtica o auténtico, cómo tú te autoconoces, te autorreconoces, conoces tu diversidad y sabes que esa es tu oferta, cómo Ujú. dentro de esa apertura para seguir aprendiendo, complementándote de lo que hay externamente, esa presencia, esa atención, ¿sí? La conexión con la respiración, la pausa, todo eso que trabajan tan lindo ustedes, Katia también desde Kite, Ujú. participar de todo ese, de estar presente y de estar en la contemplación y en el disfrute y la gratitud, pues todo eso es parte del ser. Y si eso no logras todavía llegar allí y tienes un trabajo por hacer y te das Ujú. cuenta de que ese trabajo está por hacer, pues es lo primero porque no podemos salir a trabajar por los objetivos de desarrollo sostenible del planeta sin que nosotros mismos tengamos el jardín abonado. ¿Me entiendes? Como Así que a veces es, pasa que cuidas mucho el huerto ajeno y te olvidas de tu el huerto. propio. Entonces, de eso se trata y ustedes son muy expertos en eso. Entonces, esa es la primera. No sé qué se te ocurre con ese punto de partida con IDGs. No, se me ocurre maravilloso decir cómo es adentro es afuera. O sea, si no puedo esperar ver en el mundo algo distinto de lo que yo soy. Y para eso primero me tengo que reconocer y me tengo que conocer y reconocer de alguna manera. Es como, y aceptarme. Yo no puedo aceptar a otros si no me acepto a mí mismo. Yo no puedo ser generoso si no soy generosa conmigo mismo. Y así. Es como algunas religiones de hecho lo plantean, ¿no es cierto? Ama a tu prójimo como a ti mismo. En el fondo es como, no vas a poder amar si primero no te amas a ti mismo. Todo parte por el ser. Y eso no es ser egoísta, no es ser egocéntrico, es simplemente partir por la base, partir por lo más esencial. Es coherencia, Katia, porque la verdad a mí en todos estos temas, cuando tú me, me puedas preguntar y cualquier persona me pregunta qué es lo más difícil de poder multiplicar estos temas, pues es un desafío interno sobre la coherencia, ¿sí? Que mi Sí, discurso no suene a retórica de lectura, sino que exacto. dentro de lo que queremos contagiar el florecimiento esté ahí. ¿Qué te hace florecer? Tú haces esta pregunta y yo encuentro todavía que es una pregunta muy difícil y la gente Sí, se sienta a pensar y te dice, ay, no lo sé. Entonces, mira, vamos a construir tu Ikigai. ¿Cuáles son tus dones? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué te hace feliz? Y esa pregunta sigue siendo muy difícil. también. Sí, entonces, Sí. como que digo, bueno, hay espacios que necesitamos todavía regalarnos en la pausa de que en la inhalación y la exhalación de cualquier Mm. segundo cotidiano, yo pueda reconectarme con que eso que estoy pensando, soñando, haciendo, disfrutando, siendo, tenga que ver con ese propósito y con lo que me hace florecer. Y Así es. es una tarea interminable y gracias a Dios es interminable porque si no, imagínate si llegamos a los 80 90 yo no sé lo que no sabemos, ¿no? Pero si se supone que si supiésemos que llegamos a los 80 90 yo quisiera particularmente llegar a ese día 80 como me siento hoy, que tengo 56 pero que siento que soy de 20 como que tengo Ujú. una esperanza, ¿me entiendes? Linda de poder seguir floreciendo y permitiendo que otros florezcan a mi alrededor. Entonces, Así ahí, es. fíjate, eso es el ser, mi Katia. ¿Por qué le dediqué un poquito más de tiempo? Porque es que ese es fundamental para poder fluir sobre los demás, que de pronto trabajamos de manera natural mucho. Y es la razón, exacto, y es la razón de ser de los IDG.
¿no es cierto? Porque de alguna manera de ahí aparece, tú puedes tener un montón de... Y uno lo ve en las organizaciones, a nosotros que vamos de consultoras a muchas organizaciones y facilitamos procesos transformacionales en equipos, vemos que muchas veces si no está pasando a nivel del ser, de ese líder, a nivel de lo que es ese colaborador como ser humano, no va a pasar en el equipo, no va a pasar en esa organización, va a ser poco auténtico, va a ser un ejercicio mecánico y un ejercicio falso, porque a la larga no hay coherencia, como tú bien dices. Y tú ves que entonces cuesta mucho sostenerlo en el tiempo. No puedo sostener en el tiempo un comportamiento con el cual no me hace sentido, con el cual no está alineado con mi propósito, con mi sentido de ser, con mi ikigai, ¿sí? Con mis dones. Si no es así, me va a costar y voy a gastar mucha energía tratando de sostenerlo y al final me voy a cansar y lo voy a abandonar. Eso. Total. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, de sustentabilidad, de los objetivos de desarrollo sostenible del planeta, pues hay un compromiso interno de la persona por su propia sostenibilidad, ¿sí? Sí. Mi conducta y mi compromiso con esta nueva creencia de que sí puedo aportar y de que es importante e imperativo cuidar el planeta, tiene que trasladarse a conductas, a comportamientos sostenibles, porque si es un comportamiento que es de un día, entre 365 tampoco sirve. Así Es es. un tema que me permita como llevar la conciencia permanente, ¿me entiendes? Es Ujú. un, un presente continuo, es un Sí, presente interminable. sí. Es eso, como algo así. Y entonces ya las otras dimensiones son mucho más fluidas cuando hablamos de que a partir de mi autoconocimiento y mi autoconexión, yo puedo desarrollar competencias cognitivas que me permitan ver lo crítico, porque aquí queremos llevar esto a lo que se extrapola al planeta y hablando de Ujú. cuál es esa complejidad de un cambio de mindset, una complejidad de cambio, de moverme de un punto A a un punto B, que a dónde queremos llegar en los temas de sostenibilidad y en los ODS particularmente, en el caso que nos orienta, pero ¿cómo voy a llegar a eso si mi propia transformación se me hace imposible? Mi Ujú. propia transformación, mi propio cambio, mi propio cambio de mindset ligado al cambio comportamental para tener una consecuencia distinta o un resultado distinto que me permita en comunidad y en lo colectivo impactar más ampliamente. Entonces, eso es hablar de la inmunidad del cambio, hace parte de esto, hace parte de los científicos que han venido trabajando en esto, lo Ujú. mismo de la teoría de la U también, de todo lo que significa ese aterrizaje para lograr movilizar. Y a Exacto. partir de eso, entrar en el relacionamiento, donde el tema de humildad juega un papel fundamental, que haya una posibilidad de complementariedad con todo lo que está afuera, un reconocimiento de esa otredad, un movimiento de la empatía, la compasión, que la gran diferencia es que, gracias a Dios, ya hablamos más de la empatía hace muchos años, pero de la compasión todavía está un poquito mal entendida porque pensamos que era pesar, y Sí, no es así. Es ir al no es así. compás de otro, distinto a mí, Ujú. sin juzgar, sin etiquetar y sobre todo con un profundo compromiso o con una disposición de aliviar el sufrimiento de otro. Y nosotros creemos que el sufrimiento tiene que ver con algo de una vulnerabilidad extrema, que además todos somos vulnerables, sino que lo Ujú. enfocamos siempre más por lo económico, pero es una vulnerabilidad como ser humano, que lo hermoso de esto es que podemos pensar en el sufrimiento desde lo más pequeño, Katia, que sería la discriminación, la exclusión, ¿sí? La Sí, invisibilización del ser humano, el totalmente. descarte de la dignidad del ser humano. Desde eso estamos hablando de algo que parece menor y no lo es, pero eso es sufrimiento. Exactamente. Y muchas veces se habla de la palabra dignidad, pero en realidad tiene más que ver con deshumanización, es decir, no tratar a ese ser como otro ser humano y ni siquiera como un ser viviente, ¿sí? A veces podemos a ese ser tratarlo inclusive peor de lo que trataríamos a cualquier otro ser que consideramos inferior, ¿te fijas? Entendiendo que para mí todos los seres vivientes tienen la misma importancia. Pero siempre ha tendido a hablarse del ser humano como un ser superior por la cognición, por la capacidad de sentir, etcétera.
Pero para mí eso es más cuestionable porque para mí ser viviente tiene el mismo derecho de alguna manera a ser tratado con dignidad. Y más ahora que hablamos de los temas de planeta, me encanta que haces esa conexión, porque hablar de compasión y de empatía también lo hemos llevado solo al ámbito humano, y no es así cuando hablamos precisamente del cuidado que han tenido los desarrolladores, en donde nos dice cuidar de los demás y del mundo, Ujú. ¿sí? No nos Así estamos es. quedando solamente en el tema del cuidado del ser humano, sino del mundo. Y a Ujú. partir de eso entrar a la cuarta dimensión, que es el colaborar, donde esas habilidades comunicativas de la escucha, de la pausa, de la percepción, del entendimiento, de la construcción de confianza, que es algo tan vital, ¿no? En el Ujú. relacionamiento, y que inclusive es un punto fundamental cuando hablamos de la diversidad humana en todas las aristas, con enfoque diferencial de género, de diversidad sexual, de todo lo que significa nivel socioeconómico, cultural, étnico, eh, todo lo que tiene que ver con construcción de paz, migraciones, filiaciones políticas, creencias religiosas, espiritualidad, estilos de pensamiento, discapacidad, todo lo que tiene que ver con generaciones y etcétera, 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 todas las posibles diferencias, pues cuando hablamos de esas etiquetas de en quién confío y en quién no, son Ujú. precisamente las que no nos permiten evolucionar en lo colectivo. Entonces, esta colaboración y estabilidad social es la que nos permite movilizar esa co-creación para hacer que las cosas sucedan en el actuar de la dimensión 5, donde me encanta cuando dicen valentía, claro, porque aquí tenemos que tener conversaciones con coraje, algunas que no son tan populares y que son las conversaciones difíciles, cuando, por Ujú. ejemplo, le vas a hacer caer en cuenta a alguien o le quieres hacer caer en cuenta a alguien, date cuenta de, de tu falta de compromiso o de la posibilidad de pararte desde otro lugar para contribuir con el planeta y ver que siempre hay posibilidades de lograr algo y no quedarnos en el punto de la excusa de decir no es viable, si los demás no han podido, yo tampoco, sino en esa perseverancia y en crear esas posibilidades para que suceda. Ahí terminan esas 5 dimensiones, Katia, ¿cómo lo ves? No, me encantan y me hacen todo sentido. Siento que todas están muy, muy bien construidas porque están muy interrelacionadas. Creo que efectivamente esto necesita ser divulgado de manera más amplia y necesita ser incorporado, por ejemplo, en las organizaciones, en sus planes de desarrollo organizacional, de cómo abordar todo lo que es el desarrollo organizacional a partir de un modelo y de un marco teórico como este. Te diría que como marco teórico es muy robusto, es muy sólido, está muy completo y creo que sería un muy buen faro, una muy buena guía, ¿sí? Para cualquier organización de ir organizando sus actividades y sus planes de formación, de capacitación, etcétera, en torno a estos principios, fíjate. Me encanta. Maravilloso. Fíjate que estos son entonces 5 dimensiones, 23 habilidades, y dentro de la caja de herramientas, que es el diseño que te Ujú. comento, eh, el material desde octubre 11, Colombia hizo la entrega para todo la población hispanohablante en español de la página web que vamos a dejar para que tú también y el equipo lo puedan eh, de alguna forma multiplicar y expandir y Sí, lo maximizar. Y sí. existen también 29 metodologías para fortalecer las 23 habilidades. Todo esto está en la página web de Colombia. Ha sido un trabajo colaborativo de Colombia como uno de los países coiniciadores de los primeros 7, en donde se encuentra Ruanda, Zambia, Albania, India, Suecia, y desde Latinoamérica el primer país que fue Costa Rica y el segundo que fue Colombia, y hemos estado contribuyendo en toda esta amplificación. Y cierro con la pregunta que me habías hecho con referencia al capitalismo consciente, y con esto completo mi, mi apreciación de cómo he venido conectando esto con lo que es el propósito
de Inspirándote, que es mi organización, ¿no? El hecho de que veníamos trabajando bajo capitalismo consciente, yo creo que ya como 6 años, cuando me fui dando cuenta de que cualquier trabajo tenía que venir bajo la economía de la gente primero como impacto social, pero que no podía desprenderme de lo ambiental y por supuesto de lo económico. Entonces empiezo a entender los 4 principios del capitalismo consciente, que el primero es que tengamos la claridad de un propósito evolutivo, es decir, el legado más allá de lo económico. ¿Por qué serás recordado como organización, como empresa, como entidad, si hipotéticamente dejaras de existir? ¿Sí? ¿Cuál es esa huella que estarías dejando en un planeta mejor? Y cómo el liderazgo, que es el segundo principio básico, está al cuidado del propósito para hacer que el propósito se viva, se manifieste, no solamente que se declare, sino que se manifieste en cada acción, en cada decisión, en cada iniciativa, en cada estrategia, y ese liderazgo esté al servicio tanto del propósito como de la gente. Y la gente se traslade a lo que significa la cultura, el comportamiento individual y el comportamiento colectivo que constituye la cultura de la organización y la gestión responsable y sostenible. Entonces el líder está aquí en la mitad. Cuando tú me dices, ¿y quién va a movilizar esto? Pues lo moviliza el El liderazgo líder. y contagia a toda la organización para que la cultura viva el propósito y se manifieste de manera cotidiana, coherente, auténtica, se respire, se transpire, el lugar huela a eso y amplifique a todo lo que significa su ecosistema, que son todos sus grupos de interés, ¿sí? Entonces Así es. ahí cuando tú ves en el centro los Inner Development Goals, que fue como decidí incrustarlo en nuestro modelo de Inspirándote, cómo eso empuja que los objetivos de desarrollo sostenible sean el marco para ese propósito y cómo dentro de lo que significa capitalismo consciente, organizaciones conscientes, hablo de conscientes, sostenibles e incluyentes. Esta es la sigla de Inspirándote, CSI, que significa precisamente cómo integramos todo esto y cómo podemos también, Katia, ver que ya tenemos organizaciones hermosas en el mundo, muchas. Que, Cuéntame un poco de ella, eso. Cuéntame, dame ejemplos de empresas que podían hoy día ser ejemplos, donde podíamos buscar y ver qué están haciendo. Ujú. que ahora tenemos una oportunidad preciosa. Eh, Nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que significan las empresas B, ¿sí? Que no sé si las has escuchado. Las empresas B son las empresas comprometidas con lo social ambiental Ok. y que somos alrededor de 6.500 en el mundo. Somos 114 empresas en Colombia, B, y alrededor de 1.000 algo en Latinoamérica. Y bueno, pues tenemos allí una fuente de aprendizaje hermosa porque las empresas B no quieren ser las mejores del mundo, sino las mejores para el mundo. Y ahí está todo este compromiso verde, donde líderes de todos los colores y voces de todos los colores, desde el emprendimiento a empresas muy grandes, como por ejemplo Natura, por ejemplo, es una de las empresas B más grandes. Empresas como en Colombia tenemos Juan Valdés, tenemos a La Alquería, que son empresas B de las que movilizan como Casalúquer, otras empresas más pequeñas como Arroz Blanquita, son empresas en donde es como ese laboratorio donde se ve que las prácticas vienen enfocadas desde esos líderes conscientes que ya tienen interiorizados esos IDGs y que están comprometidos muy claramente con los ODS. Y cada organización ha decidido con cuáles ODS puede contribuir de mejor manera y ha definido cuáles asuntos materiales tiene un compromiso mayor con ODS y reporta oficialmente, porque las empresas B, y ya voy a hablar un poquito de las BIC, reportamos cómo nos comprometemos y cómo gestionamos y cómo logramos impactos positivos y aprendemos de otros impactos no tan positivos para el planeta. Sí, las empresas BIC, que somos
eh, empresas de beneficio e interés colectivo, empresas con propósito. Particularmente ya la ley está, Colombia fue el primer país en Latinoamérica en acceder a la ley, pero la ley ya venía de otros países de Europa y Estados Unidos particularmente. Ujú, Esta ley, en donde hay un compromiso precisamente con lo social ambiental y con las dimensiones, ya está en Colombia, está en Perú, eh, entiendo que ya está en Ecuador, sé que Argentina y Paraguay estaban en su momento gestionando también todo este proceso. Con estas organizaciones que particularmente en Colombia ya somos más de 3.500 más o menos, también son comunidades que trabajamos con este compromiso bajo la misma filosofía, entre comillas, pero que es realmente una tendencia y una realidad más que un ujú, discurso y una filosofía. Pero es más o menos ahora, para hablar de Inner Development Goals, Katia, las organizaciones fundadoras, por ejemplo, Google, IKEA, Novartis, Ericsson, desde Suecia, son de las compañías donde ya hemos empezado a entender cómo los IDGs se convierten en ese cotidiano de conversación en la construcción de estos historias y narrativas que nos permiten viralizar. Cuando hablamos de esto, pues todo empieza por educar, visibilizar, educar, lograr pilotos que se conviertan en historias de éxito, en mejores prácticas que podamos amplificar y que podamos llevar a todas las organizaciones y a las personas en el mundo. De esto podríamos hablar mucho, Katia, pero sé que el tiempo nos corre, pero quiero, sí. pues, no sé, ver si hay algún otro punto particular que quieras como dejar aquí en la mesa. Eh, ahora viene el programa. Sí me encanta que la gente sepa que hicimos un primer piloto con Suecia, la Fundación Templeton donó esta beca para casi 150 personas en el mundo, Ujú. de los 7 países coiniciadores con los que estuvimos también en Ruanda y en Tunisia. Y de ese piloto del programa de liderazgo para desarrollo sostenible, ahora viene la segunda cohorte, y esa segunda cohorte es para organizaciones de gobierno, entidad privada, academia y ONGs, y los 15 países que hacen parte de la beca este año incluyen 8 países de Latinoamérica. Así que estoy feliz para que también aprovechemos, Katia. Chile es parte de esto, Argentina, México, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador. Así que tenemos un papel muy protagónico para movilizar desde Latinoamérica. Sí, no, fantástico. Y hay mucho por hacer, y hay mucho por conocer, y hay mucho, mucho. Y si tenemos ejemplos como IKEA, Google, Novartis, que son empresas gigantes que ya están de alguna manera trabajando en hacer de esto una realidad, en hacer de esto parte, como tú bien dices, del día a día, es parte de la vida organizacional, es parte de la vida del trabajo. Y eso va a tener un impacto en el fondo en todo el entorno, ¿sí? Desde el más pequeño, mi familia, hasta el más amplio. La pregunta acá entonces, ¿cuáles son los mayores desafíos que ves tú hoy día para ampliar y hacer que más empresas como estas, que a lo mejor en el sector financiero, que el sector minero, que sabemos que el sector minero deja impacto ambiental, que otros sectores en el fondo se incorporen y esto se amplíe y crezca y efectivamente en última instancia los ODS también puedan cumplirse? No sé si en el 2030, porque estamos a 4 años, ¿no? A 6 años de eso, pero si no, ¿para hasta cuándo? Porque de alguna manera creo que hay que seguir trabajándolos y no sé si era al 2050, al 2060, pero de alguna manera es como cómo acelerar esto en el mundo, cómo ayudar, más allá de lo que estamos haciendo en este momento, que es visualizar, que es expandir, que es dar información, también inspirar a que cada uno empiece a hacer su aporte. Sí, pues Katia, yo creo que eh, como en la frase muy usada por mucho tiempo en los temas de inclusión, aquí me sale lo mismo, decir que todo comienza por mí, Sí. ¿sí? Todo comienza por mí, por cada uno de nosotros. Y a partir de allí, en cómo logramos aprovechar todo este framework
que está desarrollado con tantísima cuidado, dedicación y metodología para que no lleguemos solos a hablar de algo que parece o que suena rosa, sino que dentro del framework que ustedes van a encontrar en la página web, muy detallado, también podamos hablar, y lo voy a proyectar acá un segundito, podamos hablar de cómo impactar primero tu entorno, tu familia, luego tu equipo y el mundo, ¿verdad? Pero acá en Ujú. el descargue de la caja de herramientas, ustedes van a encontrar inclusive cómo las metodologías para cada una de las dimensiones las podemos llevar a nivel de casa y de las organizaciones particularmente. Cuando tú me dices cuál es el principal desafío, nuevamente, la incredulidad y el escepticismo, como pensando en si esto me toca a mí o no. Entonces, apoyarse realmente en lo que significan los objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda 2030 está más viva que nunca. Utilizar la expresión imperativo se queda corto. Esto es inaplazable. Sí, ¿Sí? ¿Qué planeta le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué planeta le exacto. vas a dejar a la gente que amas? ¿Sí? Entonces, dentro de ese contexto, con ese imperativo, poder aprovechar la caja de herramientas tiene un contenido hermoso, la diagramación hermosa que hizo Indeleble Social en Colombia, esta página que ha donado Corazón de Niño, el trabajo y el apoyo desde Confama para fondear todo este material, particularmente Colombia está abierto para apoyar a todos los otros hubs, que son las mesas de trabajo libres, independientes, gratuitas, que pueden abrir cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Ya somos más de 400. Colombia está a su disposición para ayudarlos a crecer. Ya nosotros tenemos un hub de más de 100 voluntarios y trabajamos mesas de trabajo, disculpa la redundancia, trabajamos en mesas de trabajo particularmente de gobierno, de entidad privada, de ONG, de academia y una adicional de investigación. Entonces aquí van a encontrar ustedes en este material que se ha puesto junto todo el detalle de cada una de las dimensiones, lo que les comenté hoy brevemente, y adicionalmente después de cada dimensión y de sus competencias, van a encontrar en cada una, particularmente este ejemplo del ser, las metodologías, las 29 metodologías, Ah, las preguntas maravilloso. claves que Exacto. necesitamos hacernos como seres humanos y algunos ejercicios de metodología que se pueden aplicar, prácticas de atención plena. ¿Cuánto hemos hablado de mindfulness? ¿Sí? Sí, Yo empecé sí. a trabajar mindfulness hace como 7 años para desacelerarme. Ahora veo cómo todo esto se va a poner en práctica para hablar de cómo lo llevamos a lo cotidiano en la pausa, en la respiración, en la contemplación, ¿sí? Etcétera. Y para cada una de las dimensiones van a encontrar ese mismo material. Entonces yo creo que aquí, Katia, eh, el compromiso por los ODS como es un imperativo, ya no hay ninguna industria que pueda decir, voy a esperar. Eso es un punto de inflexión Sí. que todos necesitamos entender por dónde podemos comerlo y cómo podemos articularlo a nuestro diario. Entonces, yo creo que ninguna industria va a estar en posición de decir el ODS cero no me interesa, porque el ODS cero es el que le va a ayudar a movilizar una organización comprometida para que esto no siga siendo solamente parte de las puntas de la pirámide. ¿Sí? Y si Entonces, te, sí, eso te respondo. Ahora, que podamos ver ejemplos de BIC, de B, de las organizaciones que ya están en Inner Development Goals, súper ujú, abiertos. Fíjate que, por ejemplo, hay organizaciones BIC en Colombia, donde la mayoría son medianas y pequeñas, pero tenemos, por ejemplo, una compañía como Movistar ujú. Telefónica, que es una compañía referente en todos los temas de derechos humanos, de dignidad, de inclusión, de sostenibilidad, de voluntariado. Entonces tenemos organizaciones que ya vienen viviendo esto, un Sodexo, ¿sí? Un Sodexo que es una Sí. organización que tiene una fuerza tan importante en Latinoamérica y que es una de las organizaciones más grandes del mundo. Entonces yo tengo una cantidad y una lista, Katia, que aquí he cometido un pecado. Yo casi no hablo de nombres porque siempre sé que voy a dejar a alguien por fuera que tengo en mi corazón. Pero hoy necesitábamos tener algunas ideas de quiénes podrían ser, pero referentes tenemos muchísimos, pero muchísimos. Así que
A la cuestión de que por un WhatsApp te pregunte a alguien, Katia, si de algún sector necesitan a alguien con quien puedan conspirar y aprender, y les damos ese dato. Bueno, Genial. eso es Bueno, buenísimo. No, genial. Y vamos a dejarles los links también en la descripción del video, de este video, así que para que ellos puedan acceder. Y oye, yo me quedé como muy metida con esto de las 170 formas de transformar los ODS. Así es que en algún minuto eso me despierta, esto es como el hambre, ¿no es cierto? Me despierta la curiosidad de invitarte otra vez para que hablemos ahí ahora del ser y podamos hablar de qué es lo que puede hacer cada uno desde su casa, ¿te fijas? Y podamos empezar como, más allá de mandar, de decirles dónde encontrar la información, sabemos que a veces conversemos, mira lo que puedes hacer. ¿M? golosinada a mí, Katia. Yo no conocía esto. Esto ha sido parte de la investigación y obviamente eh, al Museo Itinerante, que es un museo de los ODS que tiene México, una organización hermosísima, a la Fundación de Nuestra Génesis en Colombia, que trabaja Ujú. educando ODS y tenemos muchas organizaciones lindas educando ODS, pero que a ti te digan que tú puedes contribuir con el fin de la pobreza Wow. involucrando a todo el mundo y organizando excursiones periódicas para pasar un día en áreas necesitadas. ¿Tú crees que necesitamos que eso nos lo digan? Pero sí, yo creería que no se nos ocurría. Y entonces, hagamos otra conversada para poder poner este material tan lindo, que Sí. además es parte del mismo material de ODS, es de la ONU, no es algo distinto, simplemente está invisible. Exactamente, no, y aquí estoy completamente improvisando en el sentido de, se me abren posibilidades en este minuto de cómo ir llegando, cómo expandir esto y llegando a la persona, como te decía, de a pie, la persona normal que está en su casa, el estudiante, el trabajador que en este momento está en su oficina y que a lo mejor esa empresa aún no ha entrado en esta dinámica y también generar a veces el inquietud desde el bottom-up en el fondo, de generar desde las bases también, de oye, ¿por qué como empresa no nos movemos en esta dirección? Oye, ¿por qué no hacemos algo en esta área? Desde, como tú bien dices, desde lo que cada uno puede ir aportando, desde su metro cuadrado, ¿sí? Desde su posibilidad. Y son cosas que a veces no se nos ocurren, son cosas a veces que si no nos las dicen, no las hacemos. Entonces creo que, no, me tomo la libertad de invitarte a que sigamos teniendo sesiones como esta y podamos ir dándole a las personas herramientas y podamos ir trabajando con ellos estos temas para ir expandiendo y generando conciencia a nivel del ser. Eso es una invitación. Tú ahí ves si la tomas, la dejas. Yo te agradezco ya muchísimo por esta posibilidad. Estamos en misión viviendo los IDGs. Estamos Sí, multiplicando y aprovecho para agradecerle a Carlos Largacha, es nuestro eh, coiniciador en Colombia y quien me invitó a esto hace 2 años y que de alguna manera bueno, no tengo palabras porque lo que estamos es viendo cómo esto lo llevamos al diario y cómo es parte de nuestro florecimiento y en conexión con nuestros valores. Así que, Katia, yo creo que hoy queríamos sembrar un poco eso. la inquietud, la Sí. curiosidad, bendita curiosidad, para que y poner al servicio todo lo que ya se ha desarrollado en nuestro idioma. Agradecerle a Suecia y a todo ese equipo maravilloso de gente abundante, de gente generosa, de gente que ha puesto todo esto en código abierto y que nos ha Sí. permitido ser parte. Así que, bueno, Ahora esto si podemos, eso, si nosotros podemos ser un poquito ahora los propagadores de este trabajo que se hizo con tanto desinterés y con tanto amor, porque me metí en algún minuto a verlo y encontré que había mucho amor ahí de parte de ese equipo. Entonces, no, yo feliz de poder colaborar. En algún minuto se me pusieron los pelos de punta, me dio como escalofríos porque dije, ¡ay! Algo se me movió internamente y dije, yo necesito participar de alguna manera de esto, así es que te lo hablo desde el corazón, así es que quiero agradecerte la posibilidad de que hoy día conversáramos, que podamos sembrar, como tú bien dices, acá para que las personas puedan sentir la curiosidad de querer saber más y querer poder participar más de esto. Así es que yo cuando los vi hace, como te digo, 4 o 5 meses atrás me sorprendí, dije, wow, ¿y por qué no conozco esto? Es que hay tanta información,
hay tanta información en todo el mundo que uno ya no sabe a veces cómo discriminar y no tiene acceso a todo y es tanto lo que te bombardea todo el mundo con información que a veces uno no llega al punto correcto. Pero yo también soy una fiel creyente de que uno llega en el momento justo y necesario cuando era que tenía que hacer contacto con ese concepto. Así es que, Tal, es como que este es el momento que vamos a hacer con esto a partir de ahora. Y ya lo estamos haciendo, Katia, porque te agradezco mucho por esta invitación, por abrir el espacio para conversar sobre esto. Para mí ha sido como un renacer, como ha inspirado mi esperanza, ¿sí? Para que yo me recargue en mi gestión y en lo que he definido que es mi propósito de vida y el propósito de mi organización. Así que muchas gracias y seguimos tejiendo. maravilloso. Bien, gracias Cristina. Me voy con el corazón llenito con esta conversación, me encantó. Invito a todos aquí los televidentes y oyentes, si es que nos están oyendo también, que en la descripción vamos a dejar los links de los que nos habló Cristina. También invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Estar Bien. También vamos a dejar los links en la descripción. Y nada, a seguir haciéndonos cargo de ser mejores seres humanos de este planeta y empezar también a crecer como personas permanentemente todos los días, porque como decíamos, es una tarea que, no que termina solo el día que dejamos de respirar en este mundo. Así que, Cristina, te quiero agradecer muchísimo, muchísimo. Con todo mi gusto y bueno, seguimos en el diálogo.